Se puede tratar. Con exámenes de laboratorio también uno puede corroborar un proceso inflamatorio y finalmente con una ecografía ultrapédica uno puede corroborar que se trata de este tipo de procesos inflamatorios. Básicamente al tema o la patología más frecuente y más común de tromboterina asociada a lo que es un proceso inflamatorio infeccioso. Bueno, sí. Otra patología que comúnmente se presenta y que afecta o ataca a las tromboterinas es lo denominado embarazo ectópico. ¿A qué se denomina un embarazo ectópico? El embarazo ectópico se denomina aquel proceso de fecundación que se produce fuera de la zona comúnmente de implantación de los ovocitos secundarios, ¿no? Entonces, a eso se denomina embarazo ectópico. Ahora, el embarazo ectópico puede tener varias peculiaridades, tiene varias peculiaridades y tiene algunos elementos patogénicos. Pero el embarazo ectópico puede estar no solamente dentro de la trompa, sino puede estar en el ovario, puede estar en el cervix, e inclusive en otros elementos intraabdominales también se han podido observar la presencia de embarazo ectópico. El concepto de embarazo ectópico se refiere fundamentalmente a la implantación secundario fuera de la zona comúnmente de implantación, ¿no? Esto es lo que señalaba. Ocurre fuera de la cavidad uterina, la implantación del blastocisto fuera de la cavidad endometrial, ¿no? Y puede topográficamente pues, implantarse en la zona, en cualquiera de estas áreas señaladas. Dentro de la clasificación, de acuerdo a su localización del embarazo ectópico, puede ser tubárico, o sea, dentro de la trompa, y no solamente dentro de la trompa, también tenemos que ver en qué área o en qué zona de la trompa, ¿no? Si es a nivel de la ámpula, sería un embarazo ectópico intratubárico de tipo ampular, o si es en la zona ísmica o en la zona infundibullar o intersticial. ¿Sí? Dependiendo de la ubicación topográfica, se va a clasificar el tipo de embarazo ectópico intratubárico. ¿Sí? También se ha podido observar en un porcentaje menor que hay embarazos ectópicos en el ovario. También se ha podido observar embarazo ectópico en la zona cervical, en el cervix propiamente dicho, y embarazo de tipo abdominal. Y el heterotópico es cuando es un embarazo en dos zonas paralelas. Entonces, como ven, cuando hablamos de embarazo ectópico no nos referimos básicamente a la trompa solamente, sino a todas las áreas que comúnmente el huevo cigoto puede implantarse y empezar a desarrollarse. Lógicamente, si huevo cigoto se implanta en una zona no adecuada, va a tener un tiempo determinado de desarrollo y por ende no va a progresar en sí. Y eso va a originar que el huevo cigoto empieza a desarrollarse y como no está ubicado en la zona de desarrollo de forma adecuada, va a originar, si es en la zona tubárica, o sea, en el tubo intraluminal, va a originar a que esto, con el transcurso de las semanas, la paciente empiece a sentir dolor localizado, va a empezar a sangrar, ¿no? Va a empezar a hacer todo un proceso, ¿no? De signos y síntomas que apuntalan fundamentalmente a un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio de la trompa. Entonces, las pacientes entran, a emergencia por esto, porque este sí es una emergencia médica, ¿no? Es examinado básicamente por el ginecólogo, el médico de guardia, y finalmente, bajo una ecografía con los exámenes respectivos, uno va a poder observar o determinar y hacer el diagnóstico de embarazo ectópico. Esto debe tratarse básicamente y la recomendación es la cirugía. ¿Por qué? Porque muchas veces se espera que la paciente, todavía no tenemos el diagnóstico adecuado, ¿no? Y la paciente, este embarazo se rompe y puede producir una peritonitis y fallece la paciente. Entonces, por eso es que es importantísimo determinar el diagnóstico por ecografía y por clínica de este tipo de embarazo ectópico
¿Por qué? Porque no es una emergencia médica. O sea, puede la paciente correr peligro de su vida. Desde el punto de vista epidemiológico, miren, la incidencia es de 1 a 200 o 300 digamos, embarazos por embarazo. Es decir, o sea, de cada 200 o 300 embarazos, uno está asociado directamente a un embarazo ectópico. Y la incidencia en aumento, básicamente, está en relación directa al número de embarazos totales que se dan en nuestro entorno a nivel mundial. Se dice que 3 a 12 por cada 1000 embarazos es un ectópico. Y la mortalidad, ojo, la mortalidad es de 6.5 a 7% de las muertes maternas. O sea, muerte materna, el 6-7% es básicamente por un inadecuado diagnóstico de embarazo ectópico y por lo tanto por la complicación y la paciente fallece. Que esto no debería darse en promedio porque se cuentan con los recursos mínimos necesarios para poder hacer un diagnóstico de embarazo ectópico. Lo que pasa es que muchas veces no se maneja la clínica, se deja prolongar el caso y la paciente fallece. La edad promedio, para que también es importante este elemento epidemiológico, es de 30 años. Y casi siempre el 10 a 15% son pacientes nulíparas, o sea que nunca han tenido una gestación. Factores de riesgo van desde el consumo de tabaco, ¿no?, hasta dispositivos intrauterinos, etcétera, etcétera, ¿no?, enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿no?, y hay una serie de elementos. Y hay factores de riesgo de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo. Entonces, nosotros tenemos que un poco, cuando estamos frente a una sospecha de embarazo ectópico, tenemos que cuantificar y medir a la paciente. ¿No? Si esta paciente, de acuerdo a la historia clínica que se le hace, es una paciente que es concordante con factores de riesgo de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo. Y para eso ustedes tienen que hacer una historia clínica adecuada. ¿A qué se considera factores de riesgo, de alto riesgo en embarazo ectópico? Aquellas pacientes, por ejemplo, que han tenido un bloqueo tubario bilateral y que han sido repuestos, o sea, han sido sometidas nuevamente a cirugía tubárica y han sido reconstruidas. Embarazos ectópicos previos, o sea, toda paciente que ha tenido un embarazo ectópico previo, la probabilidad de que desarrolle un embarazo ectópico, si es que no se ha tratado, si es que no ha tenido un tratamiento previo, es candidata a desarrollar otro embarazo ectópico. El uso de dispositivos intrauterinos, como hemos señalado, también. La exposición uterina al dietilestilbestrol, que es una sustancia hormonal que está asociada muchas veces, se asocia directamente a factores de riesgo. ¿Sí? A quienes se consideran riesgos moderados, o factores de riesgo moderados, aquellas pacientes que han sufrido infecciones genitales previas, o sea, salpingitis, a repetición, ¿no?, vulvovaginitis, todas las pacientes que han sufrido enfermedades inflamatorias pélvicas a repetición pueden desarrollar en algún momento, en una gestación, un embarazo ectópico. Entonces, este dato ustedes tienen que explorarlo y tenerlo en cuenta al momento de hacer el diagnóstico diferencial. Pacientes que de una u otra manera han sido diagnosticadas por infertilidad, ¿no? También en algún momento una paciente que es infértil, entre comillas, por X razón sale gestando y la probabilidad de que haga un embarazo ectópico es significativa. Y factores de bajo riesgo se consideran aquellas pacientes que son fumadoras crónicas, ¿no? Sí influye directamente en el desarrollo del ovocito secundario, y aquellas pacientes que han tenido una cirugía abdominal previa, básicamente por el manipuleo, ¿no? Muchas veces se producen algunas estrangulaciones, etcétera, etcétera, o disminución de la luz de la trompa, y estas pueden de una u otra manera, al momento de salir gestando, desarrollar un embarazo ectópico. El tubárico, el embarazo ectópico tubárico, de acuerdo a la ubicación topográfica, se desarrolla básicamente en la zona que se señala ahí, básicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de embarazo ectópico tubárico, nos referimos a toda la trompa, pero como hace un momento señalaba, puede ser de acuerdo a la ubicación, a la zona, digamos, a la parte de la trompa, pueden desarrollarse estadísticamente de una u otra manera, ¿no? Lo más frecuente que los embarazos ectópicos se desarrollen en la zona ampular, ¿no? El 75-80% de los embarazos se desarrollan en la zona ampular. A diferencia de
en el segundo, desde que del 10 al 15% de los embarazos ectópicos tubáricos se desarrollan en la zona ísmica en sí, seguido de la zona de la fimbria, o sea, un 5%, y en la porción intersticial el 1%. Entonces, como verán, de acuerdo a la zona de ubicación, nosotros podemos catalogar qué tipo de embarazo ectópico está desarrollando en la paciente. Y cada uno de ellos tiene su peculiaridad. Cuando se complica, cada uno de ellos tiene su peculiaridad. Lo más frecuente, cuando se habla de un embarazo ectópico intratubárico roto, o sea, hemorrágico, es de que se haya desarrollado en la zona ampular, o sea, en la ampolla, básicamente. Es lo más frecuente, ¿sí? Cuando se ve. ¿Sí? Bueno, estos son un poco para hacer la correlación entre lo que es la parte de los factores de riesgo de las zonas anatómicas con lo que sucede en los elementos hormonales, ¿no? Entonces, qué es lo que sucede en el desarrollo, en la evolución de los citoembriones, ¿no? Es básicamente porque de todas maneras en un embarazo ectópico uno tiene que cuantificar no solamente la zona anatómica, sino qué es lo que está produciendo, desarrollando la paciente desde el punto de vista hormonal en sí. Qué es lo que sucede con el dosaje de hormonas gonadotrofinas poliónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Uno tiene que hacer una correlación. No es que uno solamente hace el diagnóstico clínico quirúrgico y ahí queda la cosa. No hay que ver, hay que medir, hay que cuantificar, el proceso, la evolución hormonal y si esto de una u otra manera guarda relación con el desarrollo del ovocito embrión. Bueno, la fisiopatología no voy a entrar básicamente al detalle porque eso ya después lo van a ver, pero sí es importante que ustedes recuerden que una vez producida la fecundación, el huevo cigote permanece entre 2 días en la zona del ampular de la trompa y luego de ahí migra hacia la cavidad uterina atravesando el ostium tubaриco y de ahí se implanta en el endometrio. Eso es el proceso fisiológico que de alguna u otra manera se da comúnmente en una fecundación. Cuando hay cierto retraso por todos los factores que hemos señalado y este proceso, producto de la fecundación, se mantiene más del tiempo limitado, es ahí donde se desarrolla el denominado embarazo ectópico. Bueno, esto un poco para que recuerden la fisiología ovulatoria, ¿no? Esto ya básicamente cuando ya se implanta la evolución del embarazo ectópico tubárico, lo que señalábamos, ¿no? Puede ir creciendo en la zona ampular. Una vez que crece, el espacio le queda corto, chico, y es donde ahí cede el estroma de la trompa uterina y se rompe y se produce el embarazo ectópico intratubárico roto, lo cual es una emergencia, como señalamos hace un momento. El cuadro clínico, básicamente lo que hemos señalado: dolor abdominal, hemorragia vaginal, mareos, el paciente después se descompensa por la hemorragia, produce un síncope y siente la sensación de pecar, ¿no? Y todos los signos gestacionales, síntomas gestacionales. Muchas veces se habla de una triada desde el punto de vista clínico para poder sospechar que una paciente está desarrollando un embarazo ectópico: dolor en zona afectada, amenorrea y hemorragia. Esas son la triada clásica en el que se dan con frecuencia casi en el 50% de los casos de pacientes con embarazo ectópico. Hay síntomas neurocogitativos, ¿no?, hormonales del embarazo. Hay síntomas como por ejemplo el aumento del tamaño y ralentizamiento del útero cuando se está dando la gestación, y el anexo aumentado y doloroso. Entonces, esto ecográficamente lo podemos ver y cuantificar. Este es otro tipo de embarazo ectópico ovárico con desprendimiento parcial del huevo. ¿Sí? O sea, si bien es cierto, se desarrolla en el ámpula el huevo, pero de una u otra manera hay cierto desprendimiento parcial y no hay ruptura, como en otro caso. No hay cierto desprendimiento. Pero esto es básicamente cuestiones de tiempo, nada más, porque finalmente, al final esto va a alisarse y va a producir pues, la expulsión del huevo cigoto o del material que ya tiene en sí el embarazo en sí, que es básicamente el material hemático,
hay vellosidades coriales, ¿no? Y deciduas. Entonces, en todo embarazo ectópico roto, lo que vamos a nosotros a ver desde el punto de vista histopatológico, porque lo que hace el ginecólogo es operar, sacar la trompa y nos manda patología. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos decir si esto es un embarazo o no es un embarazo? Por el dosaje de hormonas puede ser, pero ese es clínico, ese es de laboratorio. Por signos y síntomas también, perfecto, pero ese es clínico. Pero nosotros en anatomía patológica tenemos que decir si es un embarazo. No, bueno, el tópico por la tomografía, pero sí es embarazo. Y para yo decir que esto es producto de un embarazo, tengo que ver el decidua, 1, vellosidades coriales, 2, o en algunos casos, cuando se puede observar, puede haber áreas de endometrio gestacional con el fenómeno de análisis estéril. Pero basta que yo vea restos deciduales o vellosidades coriales para que decir si esto es un embarazo tópico. O cuando hacen un legrado uterino, por ejemplo, un legrado uterino producto de un aborto frustro, hacen el legrado y mandan a la patología pues, material hemático. O a veces viene una paciente de emergencia y está sangrando, te hacen el legrado y lo mandan como una hiperplasia endometrial. Porque tanto las pacientes que hacen hiperplasia endometrial, que hacen maduración irregular del endometrio o tienen un aborto frustro, comienzan a sangrar. El signo clásico es sangrado. Llega a la emergencia, el ginecólogo le hace su historia clínica, etcétera, etcétera, y le dice, bueno, para que pare el sangrado, comienzan a hacer el legrado uterino. Porque básicamente el sangrado es por la dilatación y ruptura de los vasos intraúteros. Entonces la única forma de poder neutralizar, aparte del manejo farmacológico, es haciéndole legrado, porque si no esa paciente sangra, y de otra manera pues, puede dar un shock hipovolémico y fallecer. Pues ahí se tiene que intervenir rápidamente. Entonces, ¿qué hace el ginecólogo? Dice aborto frustro, hace el legrado y manda patología, lo que es coágulo o material hemático, entre comillas, macroscópicamente. Nosotros lo procesamos todo y vemos que no es un embarazo no es un embarazo, no es un aborto, sino básicamente es una hiperplasia endometrial simple o compleja. Entonces muchas veces ahí viene digamos, el problema diagnóstico. Entonces, por eso es que siempre los ginecólogos ponen descartar embarazo, descartar hiperplasia o descartar maduración irregular del endometrio. Porque ojo, cuando yo hablo de maduración irregular del endometrio o hiperplasia endometrial simple o compleja, no estoy hablando de embarazo. A diferencia que cuando en ese legrado intraútero encuentro vellosidades coriales o deciduos, ahí sí puedo decir este es un embarazo. Han habido casos que, por ejemplo, más de un caso, y ha traído problemas en el hospital. ¿Por qué? Porque hay una paciente con emergencia, con toda la sintomatología, se le ha hecho el legrado, bueno, y ha estado el esposo, qué sé yo, no se ha hecho el legrado, y sale de que está embarazada. Y el esposo hace un día que había llegado de viaje, estaba como un año fuera. Y ya no, sabe que yo sufro digamos, de hiperplasia endometrial, ¿no? O de una amenorrea secundaria a determinadas cosas. Entonces, ahí hay que ser preciso, y si el patólogo se equivoca, puede traer problemas con la pareja. O si la paciente no es sincera, también trae problemas. Entonces, por eso es que es importante eso, señalar claramente. ¿Es un embarazo o no es un embarazo? ¿Es una hiperplasia endometrial o es una patología endometrial o no es una patología endometrial? Entonces, eso es importante precisarlo, y para eso hay que recordar histopatología, ¿no? Bueno, esta es la evolución básicamente del embarazo ectópico, ¿no? Hay signos básicamente en la cual se desarrolla el embarazo ectópico. Lo clásico, cuando es el hematocelio, es el acúmulo de sangre en una determinada zona, ¿no? Lo denominado el signo de Crohn, ¿no? Cuando el embarazo ectópico se da básicamente en el cervix o alrededor del cervix. Ruptura tubárica, esto también lo que hemos señalado básicamente, que es lo que va a originar un dolor agudo, la paciente entra en shock, y lo que va a producir una irritación perineal, una peritonitis básicamente. Y si no se actúa rápidamente, la paciente puede fallecer. El examen físico
rápidamente nomás, signos de irritación peritoneal, signo del rebote en la zona afectada, hay una masa anexal palpable. Ustedes cuando ya entren a clínicas les van a enseñar cómo se palpa en la zona abdominal para reconocer los órganos que están en la cavidad abdominal. Cuando se le hace digamos, el reconocimiento ginecológico en sí, le hacen el tacto vaginal, y lo que se va a poder observar que al momento de ingresar en la vagina, solamente el hecho nomás de rozar el cervix produce un dolor intenso en el paciente, ¿no? El útero lógicamente debe estar aumentado de tamaño, y el fondo de saco posterior ocupado por material hemático en sí. Entonces, todos esos signos y síntomas van a traer como consecuencia a que uno plantee básicamente el diagnóstico de embarazo ectópico. Este es el perfil hormonal, ¿no? ¿Qué pasa con la hormona gotitina coriónica, ¿no? Que es sintetizada por el perfluorato? Lógicamente, pues, al momento de encontrarla en suero a los 10 días de la fecundación, nos va a indicar que la paciente está gestando, ¿sí? Pero en un embarazo normoevolutivo, los niveles se duplican cada 2 o 3 días, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando en un embarazo ectópico se incrementa, pues, más de lo normal? Entonces, este incremento que está por encima de lo normal, digamos, de los niveles que se duplican normalmente, esto me va a traer la sospecha o replantearme que estoy frente a un embarazo ectópico o aborto, básicamente, ¿no? Entonces, esos son datos que ustedes tienen que correlacionar la parte clínica con la parte del laboratorio y los aspectos hormonales. La progesterona, igual también, hay una correlación entre lo que es el embarazo ectópico y los desastres de progesterona. Ecográficamente, ya le hemos señalado, si hay signos que me indican a mí que estoy frente a un embarazo ectópico, como por ejemplo el fondo de saco de Douglas, ¿no? En sí, ¿no? Esta zona es la zona del embarazo ectópico, ¿no? Es una zona de radiopacidad bien delimitada, que desvirtúa toda la figura a la silueta de la trompa uterina, indicando que hay una dilatación de la zona ampular o ísmica, qué sé yo, de la zona afectada por el embarazo ectópico. Entonces, sí, ecográficamente uno puede determinar en sí. Esto, bueno, es una prueba que ya no se usa antes, la cultosíntesis, que es básicamente para, tenía un valor predictivo positivo de un 80-90% para ver si se trataba o no se trataba de embarazos, básicamente, sí. Pero se ha podido observar que muchas veces esta prueba arrojaba un poco un porcentaje de falsos positivos, ¿no? Entonces, o falsos negativos. Cuando uno ya hace el legrado uterino, lo que señalábamos, ¿no? Hace un momento, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando uno hace un legrado uterino en un embarazo? Reacción residual, o sea, residua, ausencia de virosidades coriales en algunos casos, pero en otros presencia, y el signo de Aries Stella, que es básicamente un tipo de endometrio hipertrófico con núcleos hipercromáticos. Este signo de Aries Stella antiguamente se confundía con neoplasia del endometrio, ¿sí? Porque uno cuando ve el endometrio de este tipo gestacional ve unos núcleos bien hipercromáticos, una reacción hipertrófica del epitelio glandular, y uno planteaba que es una neoplasia de endometrio. Pero después ya se corroboró que no, que es básicamente una reacción del epitelio glandular endometrial al proceso de desarrollo del embarazo, ¿sí? Entonces, por eso es que es un aporte básicamente a la parte del diagnóstico histopatológico, ¿sí? Bueno, estos criterios de Palma y McKelly, también diagnósticos de embarazo ectópico cervical, señala claramente qué es lo que pasa en el útero, en el cervix, y cuál es la correlación entre lo que es la presencia de los filamentos adheridos en el cervix asociados a qué es lo que pasa en el cervix, en el exocervix. Entonces, nos puede ayudar en algo para clínicamente hacer el diagnóstico de embarazo ectópico. Y finalmente hay que tener en consideración siempre, cuando uno esté presente, sospecha de embarazo ectópico, los diagnósticos diferenciales, que puede ser un aborto incompleto, una enfermedad inflamatoria pélvica, cualquier otra, una sarquitis, una oforitis, etcétera, ¿no? Un folículo ovárico o folículo ovárico roto,
y cualquier otra patología que está asociada básicamente con un dolor abdominal, básicamente. Bueno, el tratamiento es básicamente quirúrgico, pero también es tratamientos médicos, no lo van a ver en otros capítulos, en otros temas. En el caso del embarazo ectópico ovárico, o sea, habíamos hablado ahorita del embarazo ectópico de ovárico, de la trompa. Ahora, en el embarazo ectópico del ovario, que también se puede dar con menos frecuencia, pero hay que tenerlo en consideración. Se da básicamente en el 0.1 o 1% de todos los embarazos ectópicos y se ha podido observar que se debe básicamente se ha desarrollado en pacientes que han utilizado dispositivos intrauterinos, ¿no? Casi siempre los pocos embarazos ectópicos ováricos se ha asociado a la presencia del DIU en estas pacientes. ¿Qué es lo que desde el punto de vista primario lo podemos observar? Primero, la trompa indemne, o sea, la trompa está bien, ¿no? Los cuerpos lúteos de la pared del saco gestacional, hay presencia de ellos, y la trompa comúnmente, si bien es cierto, se encuentra delante del ovario, ¿no? Y casi siempre la trompa está adherida al ovario, ¿no? Anatómicamente, pero en el caso de los embarazos ectópicos ováricos se puede observar que la trompa está desligada o desprendida o separada del ovario. Ese es otro signo que de una u otra manera nos permite a nosotros un poco predecir que es un embarazo ectópico ovárico. Es difícil el diagnóstico precoz, ¿por qué? Porque de una u otra manera pues, no tiene una sintomatología específica, ¿sí? Pero puede sí simular un aborto espontáneo con hemorragia del cuerpo lúteo. ¿Sí? El tratamiento es quirúrgico, básicamente. En el caso del embarazo ectópico abdominal, hay otro, cervical, ¿no? Tampoco no es frecuente la incidencia de 1 a 9.000 partos. Los factores de riesgo son los abortos provocados con legrado, que en pacientes que se han hecho más de 2 o 3 abortos con legrado, son aquellas que en algún momento pueden desarrollar un embarazo ectópico cervical. Las cirugías a nivel del cuello, la conización, aquellas pacientes que sufren por ejemplo, de displasia moderada o severa por PBH, que hacen su cono, y esas pacientes después, si están gestando, es probablemente que en algún momento dado pueden hacer desarrollo de un embarazo ectópico cervical, ¿no? Es de alto riesgo, sí, ¿por qué? Porque el trofoblasto puede penetrar a la pared del cervix, del cuello, llegando hasta los vasos uterinos, romperlos y producir una hemorragia. Puede confundirse con una neoplasia cervical, sí, ¿por qué? Por la hemorragia, ¿no? Por el sangrado masivo. Y el diagnóstico, lógicamente, también es quirúrgico. En el caso del embarazo ectópico abdominal, es más raro en sí, pero grave a la vez. ¿Por qué? Porque puede evolucionar hasta edades gestacionales avanzadas. Bueno, acá no hemos visto, pero sí en Venezuela se reportó más de un caso de embarazo ectópico abdominal, ¿no? que se desarrollaba en el abdomen y de una u otra manera no parecía un embarazo. O sea, al final, cuando le sacan su ecografía, casi ya está a término, se encuentran que había un producto en el abdomen, ¿no? El producto del embarazo ectópico abdominal. Hay embarazo ectópico abdominal primario y el secundario. Cada uno está relacionado con alguna patología específica. En el caso del embarazo ectópico abdominal, el tratamiento es quirúrgico, hay la remoción del feto y la membrana tumorales por la laparotomía. Es importante. Finalmente, el que yo les decía, el heterotópico, es cuando existe simultáneamente de dos o más sitios de implantación embrionaria, ¿no? Se ha podido observar eso. La incidencia es bajísima, pero se da, y eso tienen que ustedes de una u otra manera conocer. En relación al pronóstico, se plantea que del 50 al 71% de las pacientes logran un nuevo embarazo. O sea, aquellas pacientes que desarrollan un embarazo ectópico, después que se maneja este tipo de embarazo, a los meses o a los años pueden también desarrollar un nuevo embarazo, es decir, muchas veces normal, o a veces también pueden desarrollar un embarazo ectópico a repetición. El 38% de ellos resulta de un nacido vivo, me refiero al segundo embarazo normal, y los restantes repiten un embarazo ectópico o hacen un aborto espontáneo muchas veces. Bueno, también por ecografía se puede ver. Bueno, hasta aquí
básicamente todo lo que es, o específicamente, la parte de patologías inflamatorias asociadas a la trombuterina y este tipo de patologías de embarazo ectópico que también se da con frecuencia, ¿no? Bueno, el otro tema, bueno, hay más que hablar, por si acaso, no crean que patologías de trombuterina solamente se confina a esto nada más, no hay una serie de patologías de trombuterina, sino ustedes han visto en patología en las láminas hay tuberculosis en trombuterina. Entonces hay una serie de patologías que de una u otra manera, pues, si bien es cierto, no son frecuentes, pero sí se pueden desarrollar y se desarrollan en la trombuterina, y es por eso de que de una u otra manera tenemos que tener claro lo más frecuente, lo más común, pero también hay que saber lo menos frecuente, ¿sí? De las patologías que se desarrollan y evolucionan en la trombuterina. En el caso de los ovarios, del ovario, que también es parte, digamos, de los anexos, ¿sí? Femeninos, también igual hay patologías inflamatorias e infecciosas que se desarrollan en el ovario, ¿no? Y que tienen todo el componente clínico, radiológico e inclusive histopatológico de cualquier infección o inflamación común y corriente, sino que se dan fundamentalmente en el estroma ovárico, ¿sí? Desde la tuberculosis hasta una osteoporosis crónica, reagudizada, y estas pues asociadas directamente al factor etiológico. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser cualquier otro elemento que de una u otra manera produzca un proceso inflamatorio infeccioso en el estroma ovárico. Sí. Otras patologías que de una u otra manera no son neoplasias que se dan en el ovario son el desarrollo de los quistes foliculares, que comúnmente son frecuentes también la formación y el desarrollo de quistes foliculares, ¿sí? En los ovarios, y que también producen una sintomatología de dolor abdominal localizado en la zona, ¿no? Que también se puede confundir con cualquier patología quirúrgica abdominal, ¿sí? ¿No? Entonces, los quistes, ahora muchas veces los quistes foliculares crecen, se rompen y también producen cierta sintomatología de abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Y eso también es una urgencia médica, ¿sí? ¿Que es común? Sí, es común el desarrollo de quistes foliculares, que se dan embarazos ectópicos también, se dan procesos inflamatorios infecciosos también, pero lo más común, lo más frecuente y lo que ustedes tienen que tener algún concepto claro en este curso es todo lo que se refiere a las neoplasias benignas y malignas del ovario. ¿Y por qué? Porque eso es frecuente. Eso ustedes se van a, digamos, chocar con esta patología, y que no es tan fácil, que digamos, ni siquiera para los patólogos. Y hay toda una gama de neoplasias del ovario que de una u otra manera se desarrollan de acuerdo a la morfología del ovario. Ustedes saben que el ovario, desde el punto de vista histológico, y ustedes tienen que recordar eso, tiene partes o elementos. Desde el epitelio que tapiza el ovario, y de ese epitelio, si se desarrollan neoplasias, hay una gama de neoplasias que se desarrollan en esa zona. Todas las neoplasias que se desarrollan en el estroma. Ustedes saben que el ovario, aparte del epitelio, tiene un estroma, ¿sí? Y en el estroma también hay neoplasias que se desarrollan directamente. Y neoplasias que se desarrollan de los elementos estromales. Hablo de los cuerpos albicans, de los quistes foliculares, de los vasos en sí. Cada elemento histológico que presente el ovario en general puede desarrollar una patología maligna o benigna. Y ya imagínense la cantidad y la gama de patologías que de una u otra manera pues se desarrollan en el ovario. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro y preciso de que cuál es la patología de las neoplasias benignas y malignas más frecuentes, cuál es la patología que de una u otra manera se desarrolla, ¿no? En cada área, y cuáles son las complicaciones y qué elementos nosotros podemos utilizar para poder hacer un diagnóstico. Entonces, este es un capítulo grande, voy a tratar de sintetizarlo, ¿sí? Pero de todas las patologías de las neoplasias del ovario,
desarrollan, el 80% son benignos, gracias a Dios. Pero ese 20% restante, pues, que son malignos, son pues patologías lancinantes, que cuando se desarrollan prácticamente su pronóstico es malo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que adelantarnos y hacer un diagnóstico rápido para que el tratamiento que se le puede dar a la paciente pueda un tratamiento oportuno y que de una u otra manera pues el tiempo de vida o la calidad de vida de la paciente pueda ser por lo menos de la forma más óptima. Son mujeres que se desarrollan, que tienen, están entre los 20 y 45 años, ojos, son patologías de gente, de mujeres jóvenes. Y los tumores malignos son menos frecuentes, son que se dan básicamente en mujeres que a partir de los 40 a 65 años. Entonces, yo he tenido más de un caso de un cistoadenocarcinoma de ovario, pero una niña de 18 años. Ojo, esto es algo relativo, pero la patología de ovario, como lo repito, es tan complicada que, si bien es cierto, desde un punto de vista epidemiológico nos señalan estos datos, pero desde un punto de vista histopatológico pueden desarrollar otro tipo de neoplasias. Entonces, por eso es que es importante manejar. ¿Cuáles son los factores predisponentes? La nulliparidad es uno de los factores. Historia familiar, ¿no? de mamá, abuela que ha tenido algún problema, un tumor maligno que ha desarrollado el ovario. También esto contribuye básicamente al factor predisponente. Y las mutaciones, que se ha podido observar que hay genes que están asociados directamente al desarrollo de las neoplasias malignas de ovario. Miren acá, esta es la clasificación de la OMS, pero de las neoplasias de ovario. Para no marearse, porque este es lo más sintético que hemos podido hacer, ¿no? Lo que señala primero, ¿no? O sea, imagínense el ovario, las partes del ovario desde el punto de vista histológico. El ovario tiene pues epitelio superficial, ¿no? O sea, este es el ovario y tiene su epitelio. Por eso, todos los tumores del epitelio superficial, tumores del tronco, básicamente. Cuando hablamos de tumores que se desarrollan del epitelio superficial del ovario, podemos hablar de los tumores serosos, que se pueden ser benignos, y el tumor seroso benigno es el cistoadenoma seroso. Los tumores intermedios, los borderline que le llaman, los tumores intermedios serosos, y los tumores malignos, o sea, el adenocarcinoma o el cistoadenocarcinoma seroso. Entonces, tumores serosos que se desarrollan en el epitelio pueden ser benignos, intermedios, malignos. Dentro de los grupos de tumores mucinosos, ya no serosos, sino mucinosos, también igual, que se desarrollan en el epitelio superficial, pueden ser también igual, benignos, intermedios y malignos. Los tumores de endometrioides, que también es otro grupo de tumores que pueden ser malignos, benignos y borderline, que se desarrollan básicamente en el epitelio superficial. Y los tumores de células tumorales, básicamente, ¿no? Aquellas que se desarrollan en las células de Brenner, son los tumores de Brenner, y estos básicamente pueden ser células benignas, intermedias o malignas. El reto de los patólogos, y muchas veces nos enfrentamos a eso, es que cuando nos toca esto, tumores intermedios. Por ejemplo, los cistoadenoma seroso 5, perfecto, lo veo macroscópicamente, etcétera, lo mando por congelación, o hago un estudio, veo células benignas, perfecto, lo asocio a todos los elementos histopatológicos. Pero se ha podido observar, por ejemplo, en los mucinosos, o en el cistoadenocarcinoma mucinoso, que hay un porcentaje de 10 a 15% que son los bordes, los intermedios. Entonces, ahí viene la dificultad, porque uno no le va a decir al ginecólogo o al oncólogo que es benigno o es maligno. Porque uno le dice benigno, ahí queda. Maligno, lo bombardea. Si nos chocamos con este 15% de tumores de borderline, porque el manejo es totalmente diferente. Entonces, por eso hay que tener bastante práctica, bastante experiencia para poder ver este tipo de tumores. Y ahora lo que nos ayuda un poco más es la inmunohistoquímica, pero también ciertas delimitaciones, pero tenemos que hacer un juego con los marcadores tumorales para poder determinar si este tumor es un tumor tipo borderline. Porque basta con que nosotros le digamos es un tumor tipo borderline para que la paciente sea sometida a cirugía y a radioterapia
con opción a manejo con quimioterapia. Entonces, todos esos elementos tenemos que manejarlos nosotros y poder determinar el tipo de tumor epitelial que desarrolla la paciente. Este es en el caso solamente de los tumores de ovario que se desarrollan básicamente del epitelio superficial. En el caso de los tumores serosos, bueno, esto casi siempre, vamos a pasarlo rápidamente, son neoplasias quísticas, frecuentemente que están tapizadas con un epitelio simple, ¿no? Células altas, cilíndricas, presentan cuerpos de samoma, pero los tumores serosos, los cuerpos de samoma son como especie de globos córneos, ¿no? Y aparecen llenos de líquido seroso, ¿no? Si yo tengo un tumor quístico, que la superficie es lisa, que es translúcido, lo corto, sale líquido seroso, y el grosor de pared es de 0.2 o 0.3 y dentro de la pared interna no hay nada, yo lo catalogo macroscópicamente como un cistoadenoma seroso, sí. Entonces, macroscópicamente, cuando ya uno tiene experiencia, sí lo puede desarrollar. Ahora, pero si yo, por ejemplo, el mismo tumor quístico lo corto, ¿no? Y veo que ya no es quístico propiamente dicho, que casi el 80-90% es sólido, y dentro de esa parte sólida interna que tiene como papilas, como coliflor. Entonces la primera posibilidad es que es un cistoadenocarcinoma seroso papilar de ovario, o sea, un tumor maligno. Se le hace el corte, se le manda a parafina y ahí podemos hacer el diagnóstico. Pero en el caso de los borderline, ahí ya viene el problema que señalaba. Entonces, macroscópicamente, tumores benignos y malignos se pueden hacer el diagnóstico. Bueno, esto básicamente que se ha podido observar que la gran mayoría de los tumores del epitelio del ovario están asociados directamente a las mutaciones del BCR-A y del BCR1 y 2, básicamente que son susceptibles estos marcadores, ¿no? Tumorales al desarrollo de las neoplasias de ovario, ¿sí, no? Y en función a estos dos grupos principales podemos nosotros tipificar si es un carcinoma de alto grado o de bajo grado, ¿no? Si es de bajo grado, hablamos de un carcinoma o de un cistoadenocarcinoma bien diferenciado. O si es un de alto grado, hablamos de un cistoadenocarcinoma moderadamente o pobremente diferenciado. Entonces, el dosaje, la valoración de las mutaciones del BCR-A1 y del 2, a mí me van a permitir un poco plantear el pronóstico y también el tipo de grado de diferenciación de las neoplasias. Miren esto, macroscópicamente nosotros podemos observar que son tumores bien delimitados, encapsulados, tienden a producir masas quísticas con mayor peso, superior a los 25 kilos, y básicamente cuando uno hace un corte de tumor ve el contenido es medio gelatinoso, por eso se llaman que son tumores ricos en glucoproteína, ¿no? De consistencia gelatinosa. Este es un cistoadenoma mucinoso de aspecto multiquístico y también delicado, ¿no? Es un tumor quístico que al momento de cortarlo vemos gran cantidad de formaciones quísticas dentro, que algunas tienen contenido seroso, o sea, un líquido seroso, y otras tienen contenido como mucina, o sea, como gelatina. Entonces, nosotros ya hacemos un corte de la zona de la pared, ¿no? Y vamos a poder observar este tipo de epitelio. Son células cilíndricas, ¿no? Con contenido mucinoso, pero no tienen cilios en sí. Entonces, esto a mí histológicamente me hace plantearme el diagnóstico de un cistoadenocarcinoma cero mucinoso, que tiene algunos patrones, ¿no? Multiquístico tabicado. Pero tengo que observar el epitelio. Y en el estroma, básicamente no tiene que haber ninguna otra célula o elemento que me permita a mí decir es un elemento, neoplásico. ¿Sí? Acá miren, este es lo que yo les decía, ¿no? El tumor mucinoso de tipo borderline, ¿no? Miren, es un epitelio mucinoso, ¿no? Multiseriado y atípico, y con atípico nuclear, pero sin invasión del estroma. O sea, esto es lo que nosotros podemos determinar. Ustedes saben de que el tumor tiene un epitelio y un estroma, o sea, donde se basa. Si yo veo de que en el epitelio hay atipicidad nuclear, ¿no? Hay una hiperplasia celular, ¿no? De las glándulas, ¿sí?
y los núcleos están movidos, como se dice, pero no hay invasión, entonces puedo yo, ese es un elemento histopatológico para permitirme que plantear el diagnóstico de un cistoadenoma de tipo Borderline. Muchas veces esto también es caprichoso. Nosotros hacemos varios cortes y vemos que hay microinfiltración. O sea, por acá hay infiltración, pero pequeñísima. Eso también nosotros tenemos que valorarlo, ¿no? Cistoadenoma de tipo Borderline con microinfiltración, menor de 0.3 o menor de 0.2. O sea, medimos desde el punto de vista microscópico, medimos la infiltración. Y eso le va a permitir al oncólogo tener otro tipo de manejo con este tipo de paciente. Entonces, fíjense, no hay que, bueno, porque infiltra un poquito, ya, ¿qué importa? Me olvido de eso, no, sino todo eso va a influir directamente en el tratamiento. Por eso es que acá sí hay que ser preciso. Macroscópicamente, nosotros podemos ver un tumor quístico, ¿bien? Tumor quístico, con áreas de contenido seroso, pero acá medio sólidos, y al momento de cortar vemos como papilas, ¿no? como especie de coliflor. Entonces veo áreas quísticas y sólidas, ¿no? Y al momento de cortar la parte sólida veo un poco como que ya pues medio nefrótico, tengo que pensar que estoy frente a un borde. Estos casi siempre, estos tumores cuando están programados para cirugía, a todos estos le hacen biopsia por congelación. O sea, como el manejo es diferente, la paciente entra a cirugía, la operan en plena apertura, le toman un fragmento, o muchas veces le sacan el tumor y lo mandan a la hematología. Nosotros tenemos que ir de frente, cortar, hacer como improntas y hacer lo que es biopsia por congelación, para decirle al cirujano en ese momento, en menos de 5 minutos, decirle si es un seroso simple, o es un borderline, o es un cistoadenocarcinoma. O sea, a la espera de eso. Imagínense el estrés que uno al cual se expone cuando uno está enfrente a un borderline. Hay que manejar esto, ¿no? Y hay que ser preciso. Si me mandan todo el tumor, lo corto y tengo que ser preciso en buscar la zona macroscópicamente que a mí me impresiona, que es la zona que me va a detener. Tremendo tumor, por eso es importante eso, para el bien de la gente. Y esto, bueno, ya es diferente, ¿no? Este es un cistoadenocarcinoma mucinoso, ¿no? Entonces ya miren que dentro de las glándulas, esto de acá es mucina, ¿no? Intra y extracelular, ¿no? Estas áreas de necrosis, básicamente. Pero miren el patrón glandular que tiene este tipo de neoplasias. Ya no es ese epitelio cúbico sensible, sino ya miren, es una proliferación de glándulas, ¿no? Lógicamente neoplásicas, que no solamente invaden la luz, invaden el estroma, sino también invaden zonas aledañas al ovario, ¿sí? Porque estos cistoadenocarcinomas seromucinosos o mucinosos son tan agresivos que rompen, digamos, el epitelio del ovario y invaden zonas contiguas a la ubicación del ovario, ¿sí? En el caso de los tumores endometrioides, que es otro grupo de tumores que se desarrollan del epitelio ovárico, se ha podido observar que hay los denominados adenofibromas endometrioides, que son tumores benignos, ¿no? Que no son tan usuales, pero lo que podemos observar desde el punto de vista histopatológico, que estos tumores endometrioides, uno de los elementos o características es que están constituidos básicamente por glándulas tubulares, ¿no? Que muchas se asemejan al endometrio, pero que no es endometrio, porque ustedes dirán, pues en el ovario, ¿cómo puede haber endometrio en el ovario? Pero lo que se puede observar que son masas tumorales que se desprenden del epitelio ovárico y que su composición se parecen mucho a las glándulas endometriales. Por eso se habla de tumores endometriosos o endometrioides. Casi siempre hay un grupo, los benignos, que si bien es cierto, pues pero aquí vamos a poder observar glándulas endometrioides con características de benignidad, o hay un grupo mínimo que también se desarrolla, pero ya con características de malignidad. Entonces, el grado de diferenciación celular de las glándulas endometriales o endometrioides me va a permitir a mí decir si es benigno o maligno. Mira, macroscópicamente, ¿no? Se puede observar que este tumor tiene una composición dual, ¿no? Sólidas y áreas quísticas, ¿no?
pero a diferencia del cistoadenocarcinoma, ¿no? Este es, ustedes cortan y tiene una área sólida, compacta, homogénea, ya no como el otro que tiene como especie de arbolito, ¿no? como coliflor, sino este lo cortamos y es un tumor que invade prácticamente la zona pues, estromal, pero es casi homogénea, ¿sí? Con algunas telangias. Entonces, macroscópicamente, el endometrioide podemos diferenciar del cistoadenocarcinoma, ¿sí? Macroscópicamente. Bueno, esto ya, el adenocarcinoma endometrial o endometrioide. Sí, algunos tienen clase con el doctor Torres. El delegado. Delegado. Me gusta tener que Ya, puede salir siquiera, porque yo necesariamente voy a tener que terminar ya. Porque la verdad es que esta clase es para Te dejo, pues. me he dicho. Presenta tu sitio. Esta clase es muy. Le pues pausa. Hablamos que también este es otro grupo de tumores de epitelio, digamos, que tapizan el ovario. Las células de los tumores de Brenner son catalogados básicamente como los adenofibromas, cuyo componente es el endotelial, parece mucho al epitelio del urotelio, o sea, de la vejiga. Se encuentran conjuntamente con los cistadenomas mucinosos, casi siempre paralelos, y el 90% de ellos es unilateral, solamente en un solo lado. La mayoría son malignos, por si acaso. Miren, la morfología macroscópica es una lesión mera carnosa, un tumor carnoso que pareciera un sarcoma, ¿sí? Pero no lo es, no es un tumor benigno. Pero también hay tumores benignos de Brenner que se comportan desde un punto de vista histopatológico como nidos de células fusocelulares, miren, ¿no? Parecen como un sarcoma. Tejido ovario de crecimiento en forma de nidos, de células medias sólidas, ¿no? Fusocelulares, algunas redondas, así, pero que nos permiten plantear que se trata de un tumor de Brenner, benigno de Brenner. En el caso de los tumores de las células germinales, hablábamos que el ovario tiene un epitelio y que de ahí se desarrollan los tumores que me señalaba. En el caso ya, nos olvidamos de los tumores del epitelio, nos centramos básicamente al estroma. Ustedes saben que en el estroma ovárico hay gran cantidad de células, ¿no? Las células germinales. De ahí también se desarrollan otro tipo de tumores. En el caso de los tumores de células germinales, hablamos de los teratomas, que son tumores benignos que se desarrollan del ovario y que básicamente pues, están constituidos macroscópicamente por pelos, por sebo, por dientes, son tumores que están constituidos por anexos inmaduros. Macroscópicamente sí podemos hacer el diagnóstico. Los disgerminomas, que también son tumores de las células germinales, que de una u otra manera son tumores sí malignos que están constituidos básicamente por un pleomorfismo celular. Tumores del seno endodérmico y el coriocarcinoma, que es básicamente un tumor un tumor maligno. Esto es lo que yo les decía, miren, para que no se mareen. Este es el ovario, este es el epitelio estromal, de ahí pueden desarrollarse los tumores, ¿no? de las células estromales, o sea, del estroma propiamente dicho, se desarrollan una serie de tumores, como el teratoma, el fibroma, el tumor de células Sertoli, de Leydig, ¿no? Y de células granulomatosas. Y los tumores de los folículos también, una serie de tumores malignos y benignos. Entonces, ovario, epitelio, de ahí se forma una serie de tumores. Estroma, igual. Y de los elementos de los folículos también se desarrolla una gama de tumores. Los tumores de células germinales constituyen entre el 15 y el 20% de todos los tumores de ovario. La mayoría son teratomas, los que hemos señalado, que son benignos, que están constituidos por sus elementos. Y casi siempre son frecuentes, se desarrollan en mujeres jóvenes, de 0 a 25 años. Estos tumores crecen rápidamente, pero si se detectan a tiempo son extirpados y la paciente pues, se desarrolla normalmente, no hay. Los teratomas pueden ser benignos, la mayoría son maduros, y los teratomas de tipo maligno, que son maduros, y los monodérmicos, que tienen
ciertas características de este es un teratoma benigno maduro, miren lo que señalaba, pelo, sebo, algunos dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto macroscópicamente lo podemos nosotros evidenciar. Este es desde el punto de vista histopatológico, el patrón histológico de los teratomas maduros. Vamos a encontrar, miren, un epitelio estratificado, vamos a encontrar cartílago, sebo, grasa, ¿no? Vasos sanguíneos, entonces más de un elemento embrionario de desarrollo inadecuado. Entonces, sí se puede hacer diagnóstico, ¿no? Observa tejido adiposo, conectivo y el nodo de cartílago. A diferencia del maligno, del teratoma maligno, que es el inmaduro, ¿no? Que es raro básicamente, pero lo que podemos encontrar básicamente dentro de la flora estromal es tejido embrionario, ¿no? o fetal inmaduro, ¿no? Este tipo de tumores de teratomas inmaduros son más frecuentes en adolescentes, ¿no? Prepuberales y mujeres jóvenes de 18 años. Miren acá, ¿no? Vamos a encontrar más un patrón glandular de cartilagens neoplásticas, un patrón epitelial también con células neoplásticas y un estromal igual. Entonces, esto es lo que nos hace la diferencia entre el teratoma benigno y maduro y inmaduro, ¿sí? El disgerminoma, que es otro tipo de tumores, ¿no? Se origina en las células germinales primitivas antes de la diferenciación sexual y es el tumor de ovario maligno más frecuente en el embarazo. El paciente que está embarazada y que tiene un tumor, que comienza a desarrollar un tumor en ovario, la primera posibilidad que nosotros tenemos que pensar es que se trata de un disgerminoma, ¿sí? Es unilateral y son tumores sólidos, blancos y nacarados, tienen un color nacarado, ¿sí? Miren, pareciera un fibroadenoma, ¿no? Pero es un disgerminoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desarrolla en el estroma, de las células germinales del ovario. Este es el patrón histopatológico, ¿no? Miren, células grandes, en nidos y cordones que pueden presentar un crecimiento en sábana, ¿no? Una especie de un manto, ¿sí? ¿no? Y el estroma es escaso, es más hipercelular, ¿sí? ¿no? Y los núcleos casi siempre son grandes, con uno o dos núcleos prominentes. Todos estos son los núcleos, con núcleos, ¿no? Es un manto de células grandes, ¿no? Con núcleos prominentes. El tumor de senos endodérmicos también es otro tipo de patología de las células germinales, es raro, pero constituye el segundo tumor maligno más común que se destinan de las células germinales. Ese es un dato importante. La mayoría, ojo, esto tiene cierta correlación, porque hay tumores que se desarrollan en gente joven. Normalmente los tumores malignos se desarrollan en gente adulta, más de 40 años y nada, pero hay este tipo de tumores. La mayoría tiene cierta predisposición por gente joven. Entonces, es importante, por ejemplo, ustedes ven que están frente a una paciente, una niña de 7, 8 años y tiene este tipo de tumor, un tumor de ovario, la primera posibilidad no van a pensar que es un tumor, pues, un citoadenocarcinoma, etc., sino hay que pensar en este tipo de patologías tumorales, pero que se desarrollan en gente joven. Entonces, eso es importante, precisar. Este es el patrón patológico, pareciera como una especie de estructura tipo glomerular, como glomérulos, que tiene un componente medio, gelatinoso y está revestido por un epitelio de células germinales, ¿no? El cuerpo Schiller, ¿no? Una especie de estructuras clásicas de un vaso con su vaso central, un cuerpo de Schiller. Básicamente es una característica histopatológica para poder hacer el diagnóstico de este tipo. Bueno, casi siempre estos están asociados a factores genéticos, ¿no? Y hormonales. Casi siempre la mayoría de estas pacientes tienen alteraciones hormonales, así, ¿no? Casi siempre desde su desarrollo. Y hay cierta predisposición genética también para eso. Bueno, este es el coriocarcinoma, que este es el más comúnmente de origen placentario, está relacionado directamente a la placenta. Es un ejemplo de diferenciación extraembrionaria de las células germinales malignas. Hay ciertas combinaciones. En el coriocarcinoma hay más de una combinación, más de dos tipos de células germinales en sí, ¿no?
y se presentan, miren, igual en mujeres prepúberes, ¿no? Y estos tumores sí son metastásicos, básicamente a pulmón, hígado y hueso. Producen grandes cantidades de gonotrofina coriónica, y si ustedes, este tipo de pacientes joven, presenta una sintomatología pues pulmonar, hepática y ósea, entonces se va a poder pensar que es un coriocarcinoma. Y estas son básicamente la sintomatología, ¿no? Parecen pues vellosidades coriales o vellosidades placentarias, ¿no? Pero en lugar de tener el material hialino que tiene las vellosidades placentarias, tienen este tipo de células medias grandes, con núcleos bien hipercromáticos, grandes, ¿no? Redondas o poligonales, ¿no? O vesiculares, así, con flores prominentes. Bueno, y esto básicamente para que ustedes también la clasificación, ¿no? Y los porcentajes. Esto ya ustedes lo pueden revisar en el libro, la tipificación de los tumores de ovario. ¿Sí? Bueno, en sí hay una serie de tumores que de una u otra manera también se desarrollan, como el pecoma, el fibroma, que son tumores básicamente del estroma. Este es el fibrosarcoma, una combinación de ambos, etiológico. Tienen pues células fusiformes y redondas dentro de un patrón, dentro de un fondo hialino, homogenoso. Tumores de las células Sertoli y las tumores de células de Leydig también, es otra gama de patologías en sí. Esta es la anatomía patológica que con correlaciones especiales nosotros podemos tipificar o identificar a los tumores bien diferenciados de las células de Leydig y de Sertoli. Hay otros tumores de los cordones sexuales estromales que, si bien es cierto, no son tan frecuentes, pero sí se desarrollan, ¿no? Sí. Bueno, y finalmente, para tocar algo rápido nomás de lo que es enfermedad trofoblástica gestacional. ¿A qué se denomina enfermedad trofoblástica gestacional? A todas aquellas enfermedades que de una u otra manera tienen relación directa con la placenta, básicamente. Y según la modificación de Wu, la enfermedad trofoblástica gestacional pueden ser dos, se enmarcan dentro de dos grandes grupos, la denominada lesión molar, ¿no? Y las lesiones no molar. Y dentro de las lesiones molar catalogan o tipifican a la mola dentiforme. Ustedes ya saben que la mola dentiforme puede ser completa o parcial, o la mola invasiva. Ahora, después de mola invasiva ya viene el coriocarcinoma. Entonces, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico de enfermedad gestacional tipo trofoblástica? Porque si no se hace este tipo de diagnóstico, esta paciente en algún momento puede desarrollar un coriocarcinoma, y eso sí ya es, el pronóstico es malo. Y dentro de las lesiones no molares, señalábamos claramente lo que es el coriocarcinoma y otros tumores trofoblásticos de la placenta y tumores trofoblásticos epiteliales. Entonces, dos grandes grupos, lesiones molares y lesiones no molares. O sea, todo lo que es mola y el resto que es maligno, que no es mola. Y a la cabeza está el coriocarcinoma. Dentro de las enfermedades trofoblásticas gestacionales, ¿qué es lo que se puede observar en términos generales? Uno, que hay anaplasia del tejido trofoblástico, ¿no? O sea, estas son vellosidades placentarias normales, comunes y corrientes, ¿no? Y estas son vellosidades ya afectadas, alteradas, las denominadas vellosidades de mola, ¿no? De quísticas en sí, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar, la diferencia entre una y otra es de que uno, en el quiste, en la mola y el informe, las vellosidades se dilatan. Uno. Vellosidades normales, vellosidades placentarias. ¿Cuál es la diferencia? Acá tiene una gama y un estroma. Acá tiene dilatación y a veces doble hilera, cito y sin cito por las palabras. Macroscópicamente, ¿cómo podemos hacer una mola? Parece la huevera del pescado, ¿no? Hacer un legrado, igual, en lugar de mandar restos endouterinos, manda restos endouterinos y vemos como una especie de huevera de pescado, pero color gris blanquecino. Entonces, macroscópicamente yo puedo diferenciar. Eso lo proceso, ya no me va a salir igual así, no me va a salir así. Entonces, vamos a decir, vamos a concluir que es una mola dentiforme. Parcial, ¿es completa o parcial? Cuando hablamos de completa,
cuando no encontramos embrión. Cuando hablamos de parcial, cuando encontramos embrión o restos embrionarios. Ahora, mola biforme, bueno, ya ustedes han visto, miren de lo que les señalaba, macroscópicamente son vesículas, este es desde el punto de vista microscópico, ¿no? Las características histológicas. Bueno, esto se ha podido observar, la etiología de la mola completa. Hay factores de riesgo, factores nutricionales, el nivel socioeconómico bajo, la edad está entre 35 y 40 años, a veces menos de 20 años, que se desarrolla un embarazo, pueden desarrollar un embarazo de tipo mola, asociado a la mola, y hay un riesgo de 20 a 40 veces de la incidencia de mola cuando ha habido un precedente de esto, ¿no? Factor genético, porque también está asociado al factor genético, el cariotipo de mola completa diploide. Este es el cariotipo común y corriente 46XX o 46XY. En el caso de la mola completa, casi el 90% de los cariotipos son XX. Y el resto, el 10% es XY, es diploide. Bueno, esta es la etiología, ¿no? Mola completa, esta es la parcial. La parcial es menos que la completa, no asociada a la edad, puede desarrollarse en cualquier edad. Y los factores genéticos, básicamente el cariotipo 90% es triploide. Ojo, a diferencia de la completa, este es triploide, es XXY o XYY. Puede ser las combinaciones que ustedes saben. Bueno, este es la diploide. ¿Cuál es la diferencia, no, entre una completa y una incompleta? En la completa encontramos tejido embrionario o fetal, ¿no? Y en la incompleta no encontramos, y en la mola incompleta sí lo encontramos. Ojo, lo que señalaba hace un momento. Tengo dos molas. En la completa, tejido embriónico o fetal, o el embrión, no encontramos en completa, en incompleta sí encontramos, tenemos que encontrar. Dos, hay edema de vellosidades, en la incompleta es localizado, en la completa es difuso el edema de vellosidades, esa es la hinchazón de las vellosidades que señalaba hace un momento. Hay hiperplasia trofoblástica, en la completa es difuso, en la incompleta es localizado. El borde velloso de las vellosidades es regular en la completa, es irregular en la incompleta. Hay irrigación de estroma, sí hay irrigación en la incompleta y no hay irrigación estromal vellosa en la completa. Y el cariotipo, ya saben ustedes que es diploide en la completa, XX, XY, y en la incompleta es triploide o tetraploide. Entonces hay características que me diferencian de la completa e incompleta. Ahora, ¿por qué es importante saber qué es completa o incompleta? Uno, por el pronóstico, ¿sí? Y dos, porque este tipo de molas puede virar, ¿no? Acá es la parcial y la completa, ¿no? Este tipo de molas pueden de una u otra manera tener complicaciones, ¿sí? Y las complicaciones básicamente, la mola biforme es el hipertiroidismo, pacientes que están asociados directamente a hipertiroidismo, y estrés respiratorio, disfunción cardíaca y hematológica, alteraciones hematológicas que pueden tener. Los quistes tecaluteínicos, que son otro tipo de patologías quísticas que se desarrollan, son de una u otra manera comunes, pero casi en el 20% surgen de la sobreestimulación de la teca por la producción exagerada de gamma-proteínas coriónicas. Hay manifestaciones, ¿no?, asociadas básicamente a mola parcial, cuando hablamos de esta patología. Y el pronóstico de riesgo de invasión local o metástasis es significativo. Y los factores del mal pronóstico es cuando encontramos un dosaje de hormona o de colónica mayor de 100.000 IU por él. A mayor tamaño uterino, mayor cantidad de HCG. Y bueno, hay una serie de elementos: diagnóstico, ultrasonido y dosaje de hormonas. También por ecografía. El diagnóstico diferencial de una mola siempre hay que hacerlo con un aborto, o con un embarazo gemelar o por poligrama. El tratamiento básicamente en estos casos, cuando se persiste este tipo de patologías, es quirúrgico. Este es el tema final casi.
cuando ya hablamos de mola completa e incompleta, este tipo de patologías sí es importante que ustedes lo sepan, que es la denominada mola invasiva, que no es tan común, pero cuando se encuentra, y comúnmente, últimamente está encontrando mayor cantidad, es la ancinana. Y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de mola invasiva y tipificar la cantidad o el porcentaje de estroma comprometido por el tipo de mola. ¿Por qué? Porque hay una especie de controversia entre este diagnóstico y el pronóstico de desarrollo de coliocarcinoma. ¿Qué es lo que nos va a dar a nosotros? Es la presencia de tejido, digamos, de vellosidades coriales o vellosidades coriales penetrando al miometrio. Nosotros basta con que veamos una o dos vellosidades que penetran al miometrio, definitivamente nos está dando el diagnóstico de mola invasiva. Ustedes, un poco para que se ubiquen, ¿no? Dentro de la cavidad uterina, si este es el útero, cavidad uterina, tiene el endometrio y el miometrio, ¿está bien? La mola básicamente se desarrolla acá, en el endometrio, pero cuando nosotros vemos que estas vellosidades penetran al miometrio, por basta que lo penetren un centímetro o menos de un centímetro para que nosotros podamos ya hablar de mola invasiva. Y eso es el diagnóstico que a los ginecólogos les interesa para poder plantear el pronóstico de la paciente. La actividad histológica puede invadir miometrio o vasos sanguíneos, cualquiera de los dos, ¿no? Después puede penetrar a la pared uterina y llegar hasta el ligamento ancho o cavidad abdominal. Estos dan metástasis a los paramétricos. Mola invasiva y coliocarcinoma, el cuadro clínico. Ambos, ¿no? Una es sucesión de la otra. Entonces, por eso que nosotros, si hacemos el diagnóstico de mola invasiva, estamos previniendo que esta paciente desarrolle a corto tiempo un coliocarcinoma. Macroscópicamente hay cambios en estructura de vesículas de miometrio, o sea, lo que señalaba, presencia de vesículas en miometrio, con foco primario en cavidad uterina. Microscópicamente observamos vellosidades, así como células trofoblásticas proliferantes de manera mal diferenciadas en el miometrio, básicamente. ¿Cuál es la manifestación clínica de una mola invasiva? Sangrado uterino anormal, masivo. Hay presencia de quistes tecaloteínicos, no desaparecen aún cuando se vacía la cavidad uterina, dolor abdominal y son metástasis. El diagnóstico es básicamente clínico por la historia, de antecedentes de MOL, etc. Niveles de dosaje de hemoglobina colónica, más de 100.000 por IUI. Ultrasonido, también se puede ver por tomografía, podemos un poco identificar básicamente si hay infiltración o no hay infiltración, pero cuando ya se interviene quirúrgicamente la paciente, se extrae el útero y nosotros vamos a poder observar que el miometrio está adelgazado, ¿no? Y todo prácticamente la cavidad uterina está invadida por tejido molar, o sea, con esas vellosidades. Ustedes desprenden todo eso y van a ver que en el endometrio es delgadísimo, casi no hay, y en el miometrio está como metido y agarrado. Entonces, macroscópicamente sí podemos plantear el diagnóstico de mola invasiva, pero eso tenemos que corroborarlo con histología, viendo digamos, vellosidades metidas en miometrios. Bueno, finalmente el coliocarcinoma, que es un tumor maligno. Básicamente las características del coliocarcinoma que da metástasis por vía hemática, y los sitios más comunes de metástasis de coliocarcinoma es el pulmón, la vagina, el cerebro y el hígado. Bueno, acá miren, hallazgos macroscópicos, la mayoría es intrauterino, el desarrollo es un diámetro de 2 a 10 centímetros, forma émbolos alrededor de la vena parauterina común, y pueden existir quistes luteínicos alrededor del mismo. Al examen histológico vamos a poder observar, miren esto, ¿no? Básicamente la cavidad uterina, el miometrio, endometrio, y acá una formación tumoral sólida que penetra, que tiende a penetrar al miometrio, ¿sí? Desde el punto de vista histológico vamos a encontrar así, como una especie de nido de células trofoblásticas
atípicas de espectro neoplásico que invaden el miometrio en sí, ¿no? Y macroscópicamente también se puede observar con áreas de necrosis. Igual, las manifestaciones clínicas: sangrado normal, dolor, crecimiento uterino y la masa que se observa, ¿no? Se puede hacer el diagnóstico por TAC y la patología cuando no puede hacer la histerectomía. Diagnóstico diferencial con mola dietriforme, mola invasiva y cualquier tumor trombográfico de placenta o con una placenta rudimentaria. Esto, miren, ya es la metástasis que hace siempre, ¿no? Es metástasis en hígado, en pulmón, en cerebro y en hígado, básicamente. Metástasis pulmonar, miren, la zona un poco elevada, casi en el ángulo costo-diafragmático, más. Hay estadios y los estadios desde el punto de vista histopatológico se confinan fundamentalmente a si es que está básicamente en el útero, está fuera, no solamente está fuera del útero, sino fuera del útero, y en estadio 3 si es que hay metástasis, que involucra más al pulmón o a otra área, y en estadio 4 el sitio de metástasis es extrauterino, extrapulmonar. Tratamiento, cirugía y quimioterapia. Bien, eso es conclusión, una maratón. El tema de que ustedes deben, por lo menos, sacar una conclusión de que la patología de anexos es variada. Uno, en segundo lugar, va a depender de la zona histológica, ¿no? De la cual de ahí se desprende una serie de patologías, tanto benignas como malignas, que borderline, y todos los procesos inflamatorios, infecciosos que tienen características comunes, que están asociados directamente al factor o al elemento patogénico, que puede ser bacterias o puede ser hongos o cualquier otro agente patógeno. Bien, ahí nos quedamos. Gracias.